En el día de hoy nos toca ver Romanos 9. Y desde ya os aviso que es un capítulo muy denso, que da para darse una vuelta por la mitad de la Biblia, que la vamos a intentar dar, ¿vale? Aún así, como da para tanto, va a haber versículos que no voy a poder tocar por amor al tiempo. Así que os animo que después el que tenga algo en su corazón que lo comparta, que este capítulo es de mucha edificación. Y además, Paco ha dado ya algunas pinceladas de unas cositas que vamos a ver, porque ha mencionado que toda la palabra es útil y que Levítico no es solo cosa de judíos. Si Dios quiere, eso también lo vamos a ver, ¿vale? Bien, comienza así el capítulo. Romanos 9, del versículo 1, dice así: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo comienza diciéndonos que lo que va a decir es una verdad en Cristo, pero es que además nos pone dos testigos: su conciencia y el Espíritu Santo. Entonces, si de por sí podemos tener confianza de que lo que dice la palabra es verdad, con los dos testigos podemos estar incluso más seguros. Y dice que tiene una gran tristeza y que está muy dolido por su pueblo, por los israelitas. Vamos a ver ahora de qué pueblo pertenecía a Pablo, pero dice que él tiene tanta carga por ellos que deseara ser anatema. Hermanos, anatema significa estar completamente raído de la presencia de Dios, ser algo que es aborrecible. Es decir, tiene tanto amor por ellos y le duele tanto que no tengan comunión con Dios que él mismo desearía morir por ellos, ser apartado de Dios por ellos, para que pudiesen ganar a Cristo. En Levítico 27, versículo 29, vemos lo que es ser anatema, que dice así: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Ahora bien, ¿quién tenía también ese amor por los demás que dio su vida? Cristo nuestro Señor. Juan 15:13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Continúa el capítulo diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, estos dos versículos ya da para darse una vuelta y vamos a ir viendo poco a poco, pero son unos versículos que si te pones a buscar en la propia palabra qué es cada cosa, tiene mucha riqueza. Como he dicho antes, vamos a ver de dónde viene Pablo. Filipenses 3, del 4 al 6, dice que Pablo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, israelita, y en cuanto a cómo él entendía la ley, era fariseo, antes de estar en Cristo. Es decir, lo que él está diciendo acerca de sus hermanos, acerca de su carne, lo dice con conocimiento, lo dice sabiendo cómo era el contexto de su pueblo. Y otro detalle, está hablando de israelitas, no solo de judíos. Vamos a ver la adopción. La adopción la podemos ver en Romanos 8, del 14 al 17, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, hermanos, el ser hijos de Dios, el ser parte de Israel, depende de esto, depende de haber recibido el Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver varios versículos del Antiguo Testamento, pero antes de eso me gustaría daros algunos versículos que a mí me han ayudado
a tener seguridad de que lo que leemos es verdad, de que lo que el Señor dice es así y que lo que se dice en el Antiguo Testamento sigue siendo así tal cual. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos aquí como dos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo dicen exactamente lo mismo. Hermanos, esto es algo que me gustaría recalcar hoy, y que si a alguno le puede ser de bendición, gloria a Dios. La palabra está completamente en consonancia. Todo lo que dice el Antiguo Testamento también lo dice el Nuevo. No ha cambiado nada. Malaquías 3:6. Porque yo Yahvé no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa el nombre de Dios cuando se presenta en Éxodo? Uno de sus significados es el eterno. Hermanos, si Él es eterno, entonces ¿cómo puede ser que las cosas que Él dice después de un tiempo dejen de tener sentido? Por lo tanto, viendo estos versículos, vemos que lo que Él dice sigue teniendo vigencia a día de hoy. Y cuando habla de pacto, de ley y de promesa, todo sigue vigente. Vamos a verlo ahora. Y las cosas que se dicen en el Antiguo Testamento siguen siendo iguales en el Nuevo. El Antiguo y el Nuevo están en consonancia, hermanos. El pacto, Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Esto es lo que le dice Dios a Abraham, el pacto que va a hacer con él y cómo va a hacer con su pueblo. Hermanos, este pacto también se refiere al pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Y eso a día de hoy sigue siendo así. Pero es que además, tened en cuenta que eso se lo dijo a Abraham. Desde los tiempos de Abraham hasta la salida de Egipto pasan por lo menos 400 años. Pues mirad lo que le dice Dios al pueblo. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. ¿A alguien le suena este versículo? Vais a ser sacerdotes, vais a ser gente santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De nuevo, algo que vemos en el Antiguo Testamento es tal cual en el Nuevo. Hechos 3, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hemos visto dos versículos del Antiguo y dos versículos del Nuevo que dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a decir entonces que el pacto, que la ley, que eso ya no está vigente? Vamos a seguir viendo. La ley. En Romanos se hablan de varias leyes, pero yo en este caso me voy a referir a la instrucción del Señor. Y os quiero preguntar una cosa. ¿La instrucción del Señor comenzó en los tiempos de Moisés? A él le fue dada. Pero ¿se la inventó ahí Dios? Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si Abraham es antes que Moisés, ¿cómo que tenía ya sus leyes? Hermanos, que Dios es eterno. Que lo que Él dice en un momento tiene la misma vigencia y es exactamente lo mismo que se lo hubiese dicho varios siglos antes. Por lo tanto, sigue vigente. Mateo 5, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Romanos 7:12.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley produce santidad. ¿Cómo la vamos a desechar? ¿Qué es lo que podemos hacer para ser más santo, como ha dicho Paco? Ir a la ley, ir a la instrucción del Señor, para acercarnos más a Él. Y además, si teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, de que Dios no cambia, de que Dios no miente, si la instrucción del Señor hubiese quedado en desuso, Dios pasaría a ser alguien injusto, y eso va en contra de sus atributos. La ley es, en Salmo 89:14 vemos que la justicia y el juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, hermanos, la instrucción del Señor son las bases de su reino. ¿Cómo va a cambiarlo? ¿Cómo va a mover sus cimientos? El culto se refiere a la adoración, a la administración de Dios, al servicio levítico. Los patriarcas se refiere a los padres de la fe, es decir, a las 12 tribus, a Abraham. Las promesas. Génesis 12 del 1 al 3. Aquí vemos por primera vez una de las promesas que Dios hace. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, hermanos, vamos a dar ahora un salto a los versículos finales de Romanos 9. Del 24 al 27, dice así: a los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está citando tal cual Oseas 1 y 2. Y vemos que las promesas que Dios ha hecho siguen siendo tal cual. El pacto que Él ha hecho sigue estando vigente. Bueno, vamos a ver ahora varios versículos de los profetas y espero que se entienda lo que quiero expresar. Pero, hermano, quiero hacer hincapié en el hecho de que Dios no cambia, de que Dios lo que ha prometido lo hará. Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Lo hemos visto antes. Porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento vemos que Dios ha desechado a su pueblo, por así decirlo, es porque Israel había sido infiel con Dios. Pero él había sido fiel, él no había cambiado las cosas que dijo. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí Dios promete que aunque Israel había sido infiel, Él va a ser nuestro Dios. Él nos va a seguir teniendo como pueblo. Esto también lo vemos en Efesios 12 y 19. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 19. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto mismo también lo vemos en Ezequiel 37. Espero que se me esté entendiendo porque sé que estoy tocando bastantes versículos, pero hermanos, todo dice lo mismo. Todo te está hablando de que el pacto, las promesas que Dios ha hecho, que se pueden seguir aplicando a nosotros. Si somos hijos de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos comunión con el Señor, todas las cosas que dice en el Antiguo nos las podemos aplicar también a nosotros. Paco antes hizo un muy buen ejercicio. Toda la palabra es útil.
toda la palabra, incluso las cosas del Levítico que veamos, esto de sacrificio, esto cómo hacemos para aplicarlo a día de hoy. Pues hermano, si está escrito, por algo es. Si el Señor nos dice, haz esto para tener mayor santidad, nuestro deber es intentarlo por lo menos. El decir, Señor, si esto a ti te agrada, así quiero hacer. Vamos a Ezequiel 37, los versículos 10 al 14. Aquí habla del valle de los huesos secos. Y por acortar un poco voy a ir directamente al 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahvé hablé y lo hice, dice Yahvé. Los versículos anteriores está diciendo que Israel era un valle de huesos secos, era un pueblo muerto, era un pueblo que estaba sin esperanza. Pero Dios viene a dar su espíritu y a renovar esa esperanza y a renovar esa comunión con Él. Más adelante en ese capítulo, de los versículos 16 al 22, nos habla de dos palos. Un palo simboliza la casa de Israel y otro la casa de Judá. Y dice, júntalos luego el uno y el otro, para que sean uno solo y serán uno en tu mano. Es decir, de los dos pueblos que había, después de la desobediencia de Israel, los va a juntar y los va a hacer uno solo. Y dice así, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Quién es ese rey? Cristo nuestro Señor. Ezequiel 37 del 26 al 27. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Lo hemos visto antes, Dios no cambia, Dios no miente. Si aquí nos está diciendo que es un pacto perpetuo, ¿cómo lo vamos a cuestionar? Será con ellos y lo estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo. Y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el Nuevo Testamento vemos versículos que dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él dice que estará en medio de nosotros su tabernáculo, vemos que eso se ha cumplido. Jeremías 33 dice así, los versículos del 6 al 8. Todo esto profundizando en el pacto y las promesas. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados. ¿Cómo hemos tenido acceso a eso? Con el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Más adelante, en el versículo del 14 al 17. He aquí vienen días, dice Yahvé, en que confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿De dónde viene Cristo? De la raíz de David. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yahvé justicia nuestra, porque así ha dicho Yahvé. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hermanos, todo esto tiene cumplimiento en Cristo. Todo esto, toda esta limpieza, todo este renuevo, todo este volver a ser pueblo, ya lo hizo el Señor Jesús. Continúa el capítulo de Romanos diciendo, ya mismo voy a acabar, también Isaías clama tocante a Israel. Versículo 27. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿De qué remanente está hablando? Porque el propio capítulo, lo vamos a ver ahora en los versículos del 6 al 9, nos habla de que también dentro del propio pueblo de Israel hay una distinción. El remanente son aquellos que de verdad aman a Dios. Son aquellos que de verdad tienen comunión con Dios. En los tiempos
de Elías, vemos que aunque parecía que ya todo estaba perdido, que parecía que todos habían ido hacia Baal, que parecía que todos se habían perdido en idolatría, dice el Señor que se guarda un remanente de 7.000 fieles. Y en el propio desierto, cuando después de salir de Egipto, vemos también que no todos llegan a la tierra prometida, sino que solo Josué y Caleb y los más jóvenes son los que acaban llegando a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque seguían teniendo a Egipto dentro, porque no amaban de verdad a Dios, porque dentro de ellos lo que tenían es el satisfacer a la carne. Estaban dando vueltas por el desierto, los estaba sustentando Dios con el maná y decían, no tenemos carne, Dios, danos carne. Y no paraban de quejarse y no paraban de cuestionar continuamente a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que intentar ser parte de ese remanente, tenemos que intentar sacrificar nuestra carne y mirar más por lo espiritual. Y en los versículos del 6 al 9 de Romanos dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otra traducción, en la Peshitta, dice que no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. Esto es, no todos los que tal cual descienden por sangre de Israel forman parte del pueblo de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hermano, recalco el hecho de que aquí nos está hablando de que dentro del pueblo de Israel y en sí en el mundo tenemos dos posibilidades: o somos hijos según la carne, o somos descendientes según la carne, que eso no vamos a ser contados como parte del remanente, o somos hijos de Dios con convicción y siguiendo de verdad a Dios. Si somos hijos de la promesa, tenemos que intentar que nuestra carne no sea lo que predomine en nosotros, sino que sea lo espiritual lo que sea más importante. Amén. Y bueno, hermanos, por amor al tiempo, el capítulo nos habla también de Esaú y de Faraón. Tenemos aquí dos ejemplos de dos personas que digamos que Dios se usó de ellas para gloriarse con Faraón. Pero esas dos personas que Dios aborreció, ¿fue porque Dios lo había decidido ya y ya está? ¿Fue porque Dios había decidido, pues con estos dos no quiero tener nada? No, hermanos, esa decisión fue tomada por ellos. Vemos que Esaú despreció las promesas que Dios tenía con su descendencia. Vemos que a Esaú no le importaba para nada las cosas espirituales, sino que lo que él le importaba era lo carnal, era el voy a ir de caza, voy a pasármelo bien, y a mí esto de la primogenitura me da igual. Dice Hebreos 12, del 16 al 17, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esto mismo le pasó a Faraón. Faraón en Éxodo 5:2 dice así: y Faraón respondió, ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón también era una persona que tenía soberbia, que él no conocía a Dios y decía, a mí me da igual quién sea Dios. Y hasta 6 veces él mismo endureció su corazón antes de que Dios le endureciese el corazón, antes de que ya no hubiese oportunidad para arrepentimiento. Entonces, hermanos, yo quiero dejar la predicación aquí, poniéndoos un reto. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que más importa en nosotros?
lo carnal, el satisfacer nuestra carne, el voy a estar bien, yo vengo aquí de vez en cuando, alabo un poquito a Dios y ala, o queremos ser parte de la promesa de Dios, o queremos ser parte del remanente de Dios.